Buenas, yo soy Milagro Alfaro. Bueno, ¿quién es Milagro? Me considero una persona alegre, espontánea, luchadora y que tiene siempre sueños a seguir y que le gusta luchar por lo que quiere. Cuesta mucho siempre caracterizarse uno. Normalmente bueno, y al menos yo prefiero que lo digan, ¿verdad? Pero sí, yo me presentaría como una persona humilde y que soy muy preocupada por los demás. Siempre trato de estar pendiente de los demás y, como le digo, me gusta luchar por lo que uno quiere. Ser muy directa, soy muy directa, lo que siento en ese momento se me nota en la cara y lo digo de una vez, tal vez no lo pienso 2 o 3 veces. Soy muy paciente tal vez, pero cuando exploto, el carácter es de explotar y digo cosas, como decía mi mamá, no conecta la cabeza con la boca. Y a veces doy más de lo que piden y la gente como que últimamente eso no lo valora mucho. Recuerdo poco cómo yo tengo una hermana, soy la mayor de 3 hermanas, tengo una hermana en medio, son 3 años de diferencia. Entonces yo recuerdo que mami nos alistaba y nosotros nos poníamos a jugar casita, o yo me ponía a jugar con carros, con legos y todo, y era toda la tarde en el patio. Entonces yo me acuerdo que nos mudaba y mami nos cubría todas las piernas y todo para que no se nos hicieran coloradillas, no nos picaran coloradillas ni ronchillas, y nos peinaba y nos sacaba al patio. En la escuela estuve en varias escuelas, bueno, en 2. Al frente de mi casa hay una escuela, la Mariana Madrigal de la O, estuve en kinder y en primero. Después mi papá es maestro y comenzó a trabajar en una escuela cercana a esta, entonces ahí saqué de 2º hasta 6º grado. Toda la vida he sido muy inquieta, muy hiperactiva, no me puedo quedar quietita. Pero lo que me pasó ahí en la barbilla fue que me salió, ¿cómo se llama? Me salió, bueno, como un bichillo, como un tipo gusanillo que hay que sacar. Y la cuestión es que mami siempre le gustó mucho lo de las curaciones. Entonces ella me puso el pecho y me estripó, me sacó toda la infección y quedó ahí un poquito abierto, que era como una puntadilla, pero ella me lo dejó así y así se quedó. Toda la vida me ha gustado conversar un montón. Entonces, aunque me gustaba mucho conversar, yo tuve problemas de lenguaje desde pequeñita, no sé, seguro porque era la mayor. Entonces a mí me costaba mucho que me entendieran, pero entre las cosas que yo decía era que yo me sentaba ahí en el corredor de mi casa a esperar al chofer del bus, que yo decía que era mi novio, y me sentaba ahí a esperarlo y él lo que pasaba era pitando y yo me emocionaba toda porque me pitaba y me decía adiós, porque justamente el bus daba vuelta al frente de mi casa. Es muy complicado porque mi papá siempre fue muy estricto y él lo que decía era que nosotros teníamos que dar el ejemplo y que teníamos que ser mejores que todo el resto. Mi mamá no terminó el colegio y era la que estaba con nosotros día y noche en la casa. Mi papá nada más trabajaba y llegaba en la noche. Entonces, lo que podíamos hacer y resolver, lo hacíamos con la ayuda de mi mamá. Entonces, yo recuerdo que sí era muy complicado. A mí no me gustaba porque lo único que nos decía era, tienen que dar el ejemplo. Entonces, como yo era tan inquieta, tras de eso, en el estudio, por dicha, nunca me costó el estudio como tal, pero sí mi temperamento y mi carácter era muy fogoso, entonces ahí era donde estaban los roces. Pero por dicha siempre fuimos de 100 corridos las 2, mi hermana y yo, y siempre nos eximíamos al final, o sea, no hubo problema por ese lado. Uy, eso fue complicadísimo. De hecho, todos los cambios fueron muy complicados, porque yo estuve en una escuela muy, muy pequeña. Cuando nos graduamos éramos como 6 o 8 compañeros, de los cuales solamente 3 teníamos la edad de 12 años. Los demás todos eran mayores. Era un grupo muy, muy pequeño y me inscribieron en un colegio de los más grandes y más representativos de Alajuela. En ese entonces era semiprivado. Entonces yo tenía que caminar y pasar todo el centro de Alajuela. Era la hija mayor, como lo dije antes, entonces tras de eso tuve que acostumbrarme a tomar el bus, caminar todo el centro de Alajuela, llegar al colegio, y donde habían, en aquel entonces, que para mí era un escándalo, eran 7, 8 séptimos, y yo venía de una escuela donde solo éramos 6 compañeros, de los cuales 3 éramos mujeres y el resto eran hombres.
Entonces fue un cambio completamente radical. Yo no llevaba inglés, no llevaba física, nunca me dieron plásticas, solo me daban las materias básicas y religión de vez en cuando, y era lo único que recibíamos. Y pasar a llevar un bloque donde yo llevaba inglés, llevaba industriales, hogar, casi me muero. Bueno, yo tuve un compañero por un año, era uno de los más populares, nos hicimos muy amigos y a final de año terminamos decidiendo tener una relación un poco más profunda, entonces nos hicimos novios. El papá de él siempre tuvo un negocio de electrónica, entonces él me propuso que hiciéramos una tienda nosotros en el centro de La Alajuela. Apenas terminamos el colegio, yo lo apoyé y le dije que sí, que me parecía buena idea, y con eso nos apoyábamos los dos para poder seguir estudiando. Entonces la idea surgió para podernos apoyar económicamente para arrancar con la universidad. Entonces la idea, como era un negocio electrónico, la idea era que yo estudiara algo referente a eso y él también. Pero la verdad no era algo que a mí me gustaba y no lo logré. De hecho, me anduvo por la cabeza matricularme en el CUNA, algo que tuviera que ver con electrónica, pero no se llevó a concretar. No está tanto exigente, sino que es un hogar muy conservador. Mi mamá fue muy conservadora siempre. Ella no era de comentarme cosas, y mucho menos mi papá. Y mi papá sí tenía muchos síndromes o síntomas de machismo, en donde él decía que las mujeres no debían usar pantalones, y se ponía muy enojado cuando yo comencé a pedir pantalones para ir al colegio. Entonces mi mamá sí me apoyaba y yo le explicaba por qué el pantalón, que era más cómodo, que era más fácil sentarme, que si tenía que acostarme en el suelo, que si tenía que hacer diferentes actividades era mucho más sencillo en un pantalón que con un enagüe. Tras de eso, como yo estaba en un colegio semiprivado de monjas, las enaguas eran por abajo de la rodilla y tenían que ser ajustadas y era sumamente complicado, no se podía zapatos de tacón, etcétera, etcétera. Entonces, fue difícil. Y con lo del cabello, porque mi mamá siempre nos lo usó a la cintura. Entonces cuando yo entré al colegio, yo le dije: mami, me quiero cortar el pelo. Para la sorpresa de ella fue cuando llegué con los hombros cortados. Entonces mi papá se molestaba mucho porque decía que las mujeres debían utilizar el pelo para abajo de la cintura, y mi mamá utilizaba el cabello así de largo. Entonces, por el apoyo de mi mamá, sí. Ella, me imagino que ella sabía lo difícil que era. Yo le decía que yo no tenía tiempo de estarme peinando, que ya yo a la edad de 14, 15 años no me iba a hacer trenzas, no iba a ir al colegio así. Y entonces, no lo tomemos como una rebeldía como tal, pero sí fue como abrir camino, porque obviamente mis otras dos hermanas que venían atrás, todo les fue más sencillo. A mí me tocó abrirme camino. Entonces, de repente se me ocurrió teñirme el cabello rojo, y llegaba con el cabello rojo teñido. Entonces mi mamá me decía que sí, que se me veía bien, y ella me apoyaba, pero mi papá llegaba estresando a mi mamá que por qué dejaba que yo usara pantalones, que parecíamos hombres, que con el pelo corto, que eso no se podía hacer. Pero mi mamá seguro lo convencía, o quién sabe qué le decía, y ya no pasaba más. Sí, claro, todo ha sido un proceso, ha sido una formación, el carácter que tengo, el arraigo. Yo me imagino que por eso viene el abrir paso a que mis hermanas tuvieran una mejor forma, que a mí me costó un montón, todo, desde el proceso de la menstruación, del noviazgo, del colegio, del cambio, la universidad, etcétera, etcétera. Eso ha sido un proceso que tal vez ha sido más simple para la que viene después, o la que viene de último, que es mucho más sencillo. Fue muy complicado porque mi papá como tal nunca se ha metido con nosotros ni para bien ni para mal, nos ha dejado muy a la libre en eso de lo del estudio. La única diferencia es que él sí es titulado, mi mamá no. Entonces fue muy complicado porque, como le digo, yo era la primera, no tenía experiencia, no tenía primas ni personas cercanas ni amigas de que estuvieran en la universidad, ni mucho menos. Cuando salí del colegio, yo me fui de vacaciones, me fui para Tamarindo, estuve allá como casi un mes, y no me venía porque yo quería matricularme, y en el CUNA yo estaba metida que tal vez con algo de electrónica en el CUNA, o llevar algo de generales, y mi papá se le metió que yo tenía que estudiar en la Universidad Nacional. Fue lo único que él ha tenido como la decisión o la potestad para decirme. Entonces me fue y me trajo de allá de la playa,
y me dijo que me tenía que matricular. Fuimos al CUNA y ya había pasado el periodo de matrícula. Entonces yo, como no sabía nada de eso, y fuimos a la Nacional y era el último día para matricularme. Entonces, como yo no había hecho el periodo de inscripción, no había hecho examen, no había hecho absolutamente nada, yo le dije a él que no podía matricularme porque usted sabe que en la Nacional hay que hacer un periodo de inscripción, hay que hacer pruebas de aptitud, etcétera, etcétera. Yo no había hecho nada. Entonces mi papá comenzó a andar por todo lado. Yo le dije que lo más que podía hacer era llevar generales. Y yo estaba haciendo la fila ya para matricularme en generales. Y él comenzó a andar por toda la universidad y encontró en una carrera en geografía que no pedían ningún requisito para ingresar a la carrera. El único requisito era estar inscrito en la Nacional. Entonces inmediatamente fuimos, me inscribió en la universidad y quedé inscrita en geografía. Después, como a los 8 días, presenté un examen para ingresar, pero era un examen como requisito en el cual no se valoraba nada. Hasta el momento, ese fue como la única decisión que mi papá puso como norma en la casa. Ni siquiera fue como apoyo, que yo le dijera, me está aconsejando que tal vez, no, sino fue, usted matricula y punto. De hecho, él llevó los documentos y lo matriculó él. Y él llegó y me dijo, aquí ya está el papel, ya está matriculada. Yo no tuve ese proceso de que, bueno, usted sirve para tal carrera. De hecho, yo pensé en algún momento de mi juventud o de mi adolescencia, en noveno, estudiar algo que tuviera que ver con periodismo. Me llamaba la atención como los programas de televisión. Entonces nos juntamos 4 amigas y hicimos una propuesta, no me acuerdo si era como para Canal 2 en aquel entonces y todo, pero no, nada en concreto. O sea, yo no tuve ese proceso de que ahora muchos de los jóvenes yo les aconsejo de que lo lleven, de que ustedes en el colegio hay un orientador, que lo lleva usted a la universidad, que hacen el proceso de inscripción, que conoce diferentes opciones. Eso es lo correcto, porque yo entré a carrera, como le digo, sin derecho ni siquiera a escoger, fue a la que había espacio. Ya por haberme matriculado, yo sufrí un montón porque yo no quería ir a esa universidad. Yo la hallaba súper grande, me perdía, no encontraba las aulas, para mí era otro mundo completo, ni siquiera sabía dónde agarrar el bus, dónde bajarme. Y desde el primer día fui sola, o sea, ni siquiera me acompañaron, ni mucho menos, pero preguntándose llegué a Roma. Yo con el papel de inscripción me iba por todos lados y los muchachos, me imagino que de la universidad, que ya estaban saliendo de su carrera, ellos se reían y me ayudaban y no, muchacha, venga por esta aula y por la otra. Entonces comencé a estudiar geografía. Era una carrera donde la mayoría eran hombres. De un grupo de 20 personas, tal vez éramos 20, éramos 6 mujeres y el resto eran puros hombres. No le agarraba mucho el sabor, no me le agarraba mucho el gusto, hasta que comenzamos a tener cursos con diferentes giras. Comencé a ver que no todo era tan mal. A raíz de esas giras comencé a conocer, gracias a Dios, el día de hoy yo puedo afirmar de que conozco casi que de punta a punta y de costa a costa Costa Rica. Entonces comenzamos a recorrerlo. Me gustó muchísimo la carrera. Me sentía muy acogida, muy chineada, porque a pesar de que era una carrera de hombres, los hombres nos cuidaban a las pocas mujeres que éramos. Entonces hicimos un grupo muy bonito, sí habían sus roces y su todo, pero nos compenetramos bastante. A los 2 años de carrera, comencé a ver que el ámbito laboral de geografía no era tan viable como el de muchas otras carreras. Me dijeron que estaba saturado, como pasa actualmente con muchas carreras, con otras. Entonces podía desempeñarme en un cargo municipal, ya las municipalidades estaban ocupadas. Podía trabajar en el Opsicori, las plazas estaban ocupadas, y así comencé a investigar y quedaba mucho a disposición hacer una consultoría. Nos reuníamos tal vez un geógrafo, un geólogo y otras, y formábamos una consultoría. Pero el problema de esto me dio miedo, porque uno siempre piensa en futuro, y yo decía, si tengo una familia, si tengo un hijo, no voy a tener un trabajo tan estable como cualquier otro, no voy a tener mis vacaciones, no voy a tener mi licencia de maternidad, no voy a tener una pensión, etcétera. Entonces todo esto me hizo reflexionar, y la verdad que nunca estuvo más allá de mis sueños.
el estudiar para ser docente. Comencé a investigar. El primer año dejé pasar la matrícula, como siempre me pasaba, yo no sé por qué, lo despistada que soy, se me pasó la matrícula. Cuando me di cuenta ya había pasado el examen de admisión, porque para entrar a docencia había que hacer 4 exámenes, no sé ahora cómo estará funcionando, pero teníamos que hacer 4 exámenes. Entonces el primer año no pude. Estudié, seguí con geografía y después sí me di cuenta y presenté los 4 exámenes para bien mío. De, no sé, de 600 personas que presentaban para entrar a educación, porque es una de las carreras era más concurrida, todavía sigue siendo, escogían solamente un grupo como de 40 estudiantes, de los cuales yo salí electa. Entonces pasé la prueba de los 4 exámenes y comencé a estudiar en la misma nacional, comencé a estudiar educación. Entonces, como comencé a llevar el bloque completo, no me quedaba tiempo para estudiar geografía. Pero cuando iba como ya por licenciatura, me faltaban solo 2 años de geografía, comencé a llevar las 2 carreras. Bueno, eso, mi hermana también ha sido una desordenada igual que yo en lo que era el estudio. Ella quiso estudiar una cosa, no pudo ingresar, quería estudiar biología. Le costó mucho encontrar en biología, entonces creo que entró a química, estudió química. Después le pasó lo mismo mío, quiso irse por educación. Presentó lo de educación, entró a educación y después siguió intentando cada año entrar a biología hasta que lo logró. Fuimos compañeras, sí. Yo dejé pasar algunos cursos, como le digo, cuando yo comencé a llevar las 2 carreras, hubieron cursos que no me coincidían y tuve que dejarlos pasar. Otros, sabiendo yo que ya ella estaba en educación y que ella no era muy diestra en algunas cosas, por ejemplo, ella nunca le han gustado las manualidades, entonces yo dejé pasar los cursos para llevarlo junto con ellas. Entonces fuimos compañeras en varios cursos y llamaba la atención porque, a pesar de que somos 3 años de diferencia, pero esos 2 años que yo gané estudiando geografía, entonces ella me alcanzó y fuimos compañeras, nos llevábamos bien, hacíamos los trabajos juntos y ahora ya después de grandes y de viejas estudiamos y nos metimos a llevar la maestría. Nada más que nos saturaron mucho el trabajo y optamos por dejarla por un momento, a ver cuándo la volvemos a retomar. Desde chiquitilla, como mi papá era el director de la escuela, entonces nosotros nos íbamos y nos metíamos en la escuela a hacer el papeleo de diciembre. Antes no había tantos recursos tecnológicos como ahora. De hecho, recuerdo que mi papá hacía los exámenes con máquina de escribir y después los tiraba con stencil y ni siquiera se sacaban copias, etc. Entonces nosotros estuvimos en todo ese proceso. Entonces yo no me hallé tan lejos de las aulas, nunca, así como que yo le dijera que nunca me pasó por la cabeza. Cuando comencé a ver los programas de estudio, vi que sí me agradaba. ¿Y por qué ahora descubro que es por vocación? Bueno, cuando ya entré a trabajar en educación, ya vi que esto era para lo que uno había nacido. Me salía fluidamente. No requerí mucho esfuerzo. Los exámenes durante la universidad me salía todo muy fácil, no era una carga para mí. No era tanto como cuando quería geografía o etcétera, que sí tenía que prepararme. Esto era muy fluido y muy llevadero. Comencé a trabajar en escuelas como todo el mundo, en escuelas privadas, y me topé con algunos casos que me hicieron reflexionar de que si quería estar ahí o si quería hacer como muchas y dar media vuelta e irme. Gracias a Dios en la universidad a uno le ponen a hacer la práctica y ahí usted se confronta con una realidad, se da cuenta si quiere o no. Y ya con los años de trabajar uno se da cuenta si realmente nació para eso. ¿Por qué me definen por vocación? Bueno, hay algunos factores que me han ayudado. No tengo familia, digamos, hijos propios, no estoy casada por el momento, entonces algunas de mis compañeras dicen que es como no tengo nada más que hacer que trabajar, entonces soy de las personas que le gusta dar más de lo que le piden, entonces me quedo en la escuela haciendo lo que tengo que hacer, trato de ayudar a mis estudiantes a salir adelante cuando les cuesta algo, lo que sea. Y he tenido algunos casos que ahora ya deben de estar muy grandes, muy mayores, y que han salido avante por eso. Entonces, por eso es que es por vocación.
¿Por qué también por vocación? Porque uno ya tenía una expectativa, nunca fue salario. Yo nunca estudié educación por salario, porque si no en este momento todavía estuviera esperando ese salario. Entonces, ¿por qué uno dice por vocación? Porque yo no puedo decirle a usted de que es que yo lo estudié porque pensaba llegar a ser rica a los 35 años, tener carro, casa y todo completamente pago. No es eso. Tampoco por las garantías, vea cómo han ido variando. Justamente en estos años ya la pensión ya no es a la edad que se pensionaba uno antes. He trabajado en Talamanca y eso no me va a servir como hace unos en el 90, de que si usted trabaja en una zona retirada del centro le valía por 2 años. Esas cosas ya ahora ya no. Entonces yo creo que es por vocación realmente lo que uno ejerce. Ah, sí, ahora yo estoy contentísima y no, jamás, no me arrepentiría de nada. Todo ha sido un aprendizaje, ha sido una evolución. Si yo me brincara una de esas partes no sería la misma hasta el momento, no aprendería tanto ni podría ejercer. Con el amor que uno ejerce, ahorita normalmente no me ha gustado nunca trabajar en escuelas donde todo es fácil, donde uno tiene mayor accesibilidad a los recursos y todas esas cosas. Dios me ha puesto en escuelas normalmente de que son de necesidad, y la vez que me puso en una escuela de que no era tan complicada económicamente, decidí trasladarme a una que sí requiere más de esa vocación que tenemos, de esa ayuda que podemos dar a la sociedad. Yo creo que todos tenemos algo que aportar y en mis manos, si está el poderlo aportar en forma de educación, pues ahí estamos.